Hermanos, si me pueden acompañar, se pueden sentar más, pueden acompañar en la palabra de Dios que dice en Lucas 2:52. 2:52. 52. Lucas 2:52. Glorias. Aquí comenzamos, hermano. Vamos a esperar, hermano. Hermana Julia lo va a poner ahí. 2:52 de Lucas. Pueden decir, Dios, Señor Espíritu Santo, háblame. Háblame. Lucas 2:52. 52. Ahí así. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice la palabra de Dios. Entonces decir que él crecía en sabiduría, estatura y en gracia. No nomás para, dice, no nomás para Dios, pero también los hombres. Entonces, cuando miramos las películas que están saliendo esta semana, ¿verdad? Y tenemos la palabra y las predicaciones. La palabra de Dios no nos revela en los años que Jesucristo caminó cuando era su adolescencia, un joven, hasta los más o menos 30 años cuando él comenzó su ministerio. Con la excepción que cuando tenía 12 años se encontró en el templo, el Señor Jesucristo, cuando sus parientes lo estaban buscando a él. Pero fuera de ahí no sabemos nada. La única cosa que sí sabemos, lo que dice la palabra de Dios, es que Jesucristo nunca cometió un pecado. Él también dijo que yo no vino él vino a cumplir la ley. Entonces él era irreprensible, era perfecto en toda la ley, en toda su conducta. Había muchos mandamientos en la ley, eran como más de 600, pero Jesucristo le puedo garantizar que él cumplió todo lo que le pertenecía a él. Eso dice Jesucristo, en su conducta, él trabajaba duro, era un carpintero. Él trabajaba duro todo el día, nunca llegó tarde a su trabajo y nunca salió temprano de su trabajo. Y el trabajo que él hizo como carpintero, porque dice la palabra de Dios, haz cosas como estamos haciendo las cosas para con Dios. Claro que dice. Es que vamos a saber ciertas cosas de Jesucristo, que cuando él trabajaba duro y hacía el trabajo bien. Es como decir a alguien, Jesús de Nazaret, ¿me puedes arreglar este mueble? ¿Y cuándo lo puedes tener listo? Lo puedo tener para este viernes, ahora es martes, para el viernes ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Entonces lo que él decía, lo cumplía. Entonces Jesucristo también, él amaba a sus hermanos. Él era el hermano mayor de todos. Y amó a sus hermanos, amó a sus hermanas, respetaba a su padre, respetaba a su madre, respetaba a los vecinos. Y como dice la palabra, el mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y no nomás a Dios, pero a tu prójimo. Entonces sabemos que Jesucristo, en el tiempo que él estaba creciendo, amaba a Dios con todo su corazón. Que él también amaba a su prójimo. Y no nomás eso, dijo Jesucristo, ser manso y humilde. Ese que Jesucristo era manso y humilde, pero inocente como una oveja, pero astuta como una serpiente, porque también tenía sabiduría. La sabiduría es apartarnos del mal. La sabiduría viene siendo algo de experiencias que aprendemos nosotros, las experiencias de la vida. Entonces vamos a decir sabiduría. Cuando ya no estamos haciendo las mismas cosas que antes hacíamos y estamos corrigiendo ciertas cosas en nuestra vida. Vamos a decir, con una transacción, cuando alguien te quiere vender algo, es más fácil vender a alguien, a un joven, que vender un producto o servicio a un hombre mayor, porque ya tiene experiencias. Vamos a decir, también dice en estatura y gracia. Gracia viene siendo lo que tenía Jesucristo. Dice que él crecía en gracia, en estatura. Es como le dije, cuando le dije, yo estoy para paseando. Jesús de Nazaret, ¿cuándo vas a tener ese mueble listo? Y lo tiene listo y lo recoge y dice, wow.
you did a great job. Entonces, él va a comenzar a decir a otras personas y ese negocio va a crecer más. Eso es Jesucristo encontró gracia hacia Dios, porque dice, yo hago todo para Dios primeramente y también para el hombre. Entonces, en la carpintería, como ese ya trabajo bueno, esa persona entonces incrementaba el negocio por la gracia de Jesucristo. Vamos a ir, por ejemplo, otro ejemplo para ustedes. En los que van a ir en un viaje, ¿verdad? Y están buscando dónde se va a quedar en un hotel o un motel, ¿verdad? Uno, primeramente, ya que tenemos teléfonos, no, me voy a quedar aquí en la Quinta Inn o cualquier sea. Y luego mira cuántas estrellas tiene. Vamos a decir, tiene 3.5 estrellas, ¿verdad? Y luego miramos en las que tienen 5 estrellas. Mira, ¿por qué tiene 3 estrellas y medio? Y uno mira, comienza a mirar los conventos, ¿verdad? No, porque hay cucarachas, ¿verdad? O el servicio no está bueno, o está sucio, lo que sea. Entonces, ese negocio, porque no tienen la gracia, porque se han dejado de muchas cosas, van a perder dinero. Aunque van a pagar más por un hotel, no sé, siquiera yo sí sé que en este hotel no hay cucarachas. Entonces, ese hotel va a crecer en gracia, porque hacer un negocio de integridad, de ser honestos, Dios bendice eso. Por eso para nosotros, si estamos haciendo algo, hacerlo todo para con Dios, para que nosotros podamos encontrar gracia. Porque Jesucristo no mentía a nadie, no mentía a sus hermanos, a sus hermanas. Nunca engañó a nadie. Entonces Jesucristo dice que él crecía, él cumplió la ley. Dice que el sábado era el día de descanso. El sábado era el día de ayuno. Y Jesucristo honraba el sábado. Pues si cada sábado se metía él en ayuno. Cada sábado buscaba a Dios con todo su corazón, metido con el Señor. Y no comía hasta las 6 hasta las 6. Por eso, él cumplió toda la ley. Y por eso, cuando miramos aquí la palabra de Dios, ¿cuánto dicen amén a eso? Amén. Lo que estoy llevando en este mensaje es nosotros únicos que encontrar gracia, gracia en la sabiduría y para que vamos a crecer en la estatura, no nomás primeramente para Dios, pero también para los hombres, hermano. Es que uno puede meditar en muchas diferentes cosas como Jesucristo en su conducta, porque Él predicó y enseñó. Y si te pegan en el ojo, voltea el otro cachete. ¿Usted cree que Jesucristo era de contienda? ¿Averiguaba? ¿Señalaba? ¿Murmuraba? No, Él no era así. Él enseñó todo lo contrario. Por eso así creció Jesucristo. Por eso vamos a mirar aquí la palabra de Dios. Antes de ir al Mateo 3:15, vamos a ir primeramente a Dios porque vamos a tocar este punto para no estar brincando de un lado a otro. Ahí estamos en el Lucas capítulo 3, versículo 2. Lucas 3, versículo 2. Porque vamos a tocar este punto. Durante el sumo sacerdocio y Anás y Caifás, en inglés es Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, ¿dónde vino la palabra de Dios a Juan? Del desierto. No fue enseñado por hombre, no fue enseñado por ninguna iglesia, fariseos, escribas, no. La palabra vino directamente a él en el desierto. Ahora, guarden eso en su mente, porque vamos a tocar eso. Y también vamos a mirar también Lucas, capítulo 3, versículo 21. Ese también ponga en su memoria, porque vamos a sacar eso un poquito más adelante. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, y el cielo se abrió. Pero el punto viene siendo aquí, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado. Entonces Jesús, ahí nos dice que él tiene una cualidad, que tiene paciencia.
Él no quería ser, aunque sabía que era el Hijo de Dios, Él no se puso al frente y no quiso ponerse ahí en el medio. Guarda mi lugar aquí, como muchos hacemos, ¿verdad? Él les esperó pacientes. Vean que todos se bauticen. Aunque yo sea el último, está bien. Eso era la actitud del corazón de Jesucristo. Él era paciente, no tenía que ser el primero. Él nunca se jactó. Él le dio toda la gloria. El orgullo nunca le afectó, porque dice, era manso y humilde, era calmado. Ahora sí, vamos a mirar en el libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a mirar el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 15 al 17. Hablando aquí del bautismo del Señor Jesús. Libro de Mateo 3, 15. Vamos a comenzar con el Mateo 3, 13. Mateo 3, 13. 3:13. Aquí es la palabra, dice, entonces Jesús llegó de Galilea a Jordán, y donde estaba Juan para ser bautizado por él, por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Cuánto puede decir toda justicia? Toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Y inmediatamente, he aquí, los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu Santo. Juan vio al Espíritu Santo de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Next one. Vamos a llegar hasta el 17. 3:17. There you go. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, ese es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Que vamos a mirar, tocar, es donde fue bautizado, donde aquí dice que él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. He aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que me he complacido. Versículo 17 lo dice. Porque dice que Jesucristo incrementó en la estatura, encontró gracia ante Dios y gracia entre los hombres. Dios estaba mirando la vida del Señor Jesucristo durante todos esos años. Todos esos años Jesucristo estaba siendo aprobado por Dios. Ese que Jesucristo se fue aprobado por Dios, no hay ninguno de nosotros que vamos a escapar siendo aprobado por Dios. Él está mirando si cumplía la ley. Él está mirando si era honesto, una persona de integridad. Él sabía que cuando Jesucristo iba a la tienda y encontraba un billete, lo daba posiblemente de vuelta al dueño, o si le daba a la persona si sabía que pertenecía a esa persona. Entonces él caminó con perfección ante los ojos de Dios y de hombres. Con todos esos años, aunque posiblemente, porque tiene hermanos y hermanas, yo sé que yo tengo hermano y mi hermana, y había tiempos que había pleitos entre nosotros. A veces nos dejamos unos con los otros. Yo conozco una familia que entre los hermanos se pelean tú a tú. Por eso, hermano, no se pongan a tú, el juego de tú a tú, físicamente o con palabras. Pero este Jesucristo
¿Usted piensa que él tenía problemas con sus hermanos y hermanas? Sí. Aún posiblemente se aprovecharon de él porque él no creía que era el Hijo de Dios, porque esa la palabra no creían, ni sus hermanos creían. Pero si usted piensa que Jesucristo lo maldició, que le gritó, era tranquilo, era paciente, era amable, él amaba a sus hermanos mucho y sus hermanas mucho. Por eso fue aprobado de parte de Dios, porque Dios cuidando su vida cada día, cada día. Y dice también que Jesucristo le dijo a Juan, permítelo esta vez, Jesucristo, para vos a cumplir toda justicia. Jesucristo poniendo en mente que yo tengo que hacer todo lo que es bien ante Dios. Y voy a esto, porque ahorita dijimos, ¿de dónde recibió Juan el Bautista la enseñanza? En el desierto, ¿eh? ¿Y dónde lo recibió? ¿De quién lo recibió esa enseñanza? De Dios, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista, cuando él comenzó bautizando y había bautizado por agua de arrepentimiento por el pecado, eso no vino de hombre, eso vino de Dios. Porque no había hombres bautizando uno por uno en el Antiguo Testamento, era algo nuevo. Pero Jesucristo, él sabía las cosas de Dios. Entonces él sabía que Juan tenía que bautizarlo a él. Él se tenía que someter a un hombre, que un hombre lo bautiza, aunque él nunca pecó. Pero él necesitaba que cumplir toda la justicia, acuerdo de la ley. Él no puede decir, pues yo soy el Hijo de Dios, nunca he pecado, yo no me voy a bautizar. No, él lo hizo porque ya era algo de parte de Dios, para que él tenía que igualmente ser bautizado en el agua, aunque era intachable, no tenía pecado. Por eso digo que cuando Jesucristo miró eso y se doblegó, él estaba cumpliendo toda justicia. Eso Jesucristo pagaba sus taxes. Él pagaba los impuestos a los romanos. Él respetaba a los romanos. No está de acuerdo con los romanos, pero respetaba. Él cumplió toda la ley. Entonces, cuando Jesucristo siendo todo perfecto, también sabemos que cuando Él viene el momento que fue allá aprobado de parte de Dios, en la justicia, pagando sus taxes, trabajando duro, y todo lo que hubiese sido como, vamos a decir, Jesucristo tenía un carro ahora, decía, así como dice, ahí 30 millas por hora, si no va más de 30, comienza a hacer eso, ¿verdad? Él no hacía 30 millas por hora, yo se lo ponía en cruise control, pero era perfecto. Él diezmaba de todo. Entonces, él cumplió toda la ley, toda la justicia delante de Dios. Por eso vino la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, el que yo me ha complacido. ¿Cuántos de ustedes quieren escuchar eso a su espíritu, a su alma, en su oído, en su corazón? Que Dios le puede decir a usted después de un lapso de tiempo, a decirte, ahora sí te has aprobado. Ahora viene el next step. En la vida de Jesucristo pasó el next step, que venía siendo, vamos a mirar aquí en Mateo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Dice que el Espíritu Santo, porque ella fue lleno del Espíritu Santo, la primera cosa que el Espíritu Santo hizo es llevar a Jesucristo al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. No era como nosotros, ayunar 6 a 6, pero era todo el día y toda la noche. Todo el día, toda la noche. Por 40 días y 40 noches. Y acercándose el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora el siguiente versículo. Pero respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él parando el enemigo a través de la palabra que hizo pastor. Aunque él utilizaba la palabra de Dios que el Satanás salía de la palabra de muerte. Pero Jesucristo le salió con la palabra de vida.
Entonces el diablo llevó a una ciudad santa y lo puso sobre un pináculo del templo. El 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie trompiece en piedra. 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. 8. Otra vez el diablo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí los ángeles vinieron a servirle. Entonces, ¿dónde fue Jesucristo guiado por el Espíritu Santo? Al desierto, ¿verdad? Al desierto. En el desierto no había nadie allá que lo pueda tentar. No había gente, no había ningún ser humano. Él estaba solo. Él fue tentado por 40 días y 40 noches en el desierto. Uno piensa, pues si yo al desierto y no estuve con nadie, ¿cómo va a ser yo tentado? La única cosa que yo puedo decir era puro ataque mental. Acuérdate cuando tus hermanos te hicieron eso de ti. Acuérdate cuando te respetaron. Acuérdate cuando te traicionaron. ¿Te acuerdas cuando te cachetaron en el cachete? ¿Te acuerdas? Puro, para que Él pueda caer en un pecado, una parte de perdón, dureza de corazón, todo lo que, esta amargura, Él está tentando todo, por 40 días y 40 noches y nada le salió. Jesucristo pasó ese examen, pero ya cuando tenía hambre, después de 40 días, sabía que Él ya no tenía, aunque Jesucristo era Dios caminando en el mundo, ya lleno del Espíritu Santo, pero también era como nosotros. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir a comer después de la iglesia? ¿Ya? Que nos da hambre, ¿verdad? Igualmente, después de 40 días y 40 noches, nos da hambre. Y es cuando Él viene a tentarnos. Pero dice que Él respondió con la palabra. Todas las tentaciones que vino al Señor Jesucristo, vino por la carne, quería satisfacer su carne, y también a tentarlo porque Jesucristo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dice eso? Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo. Aunque Satanás, si eres el Hijo de Dios, Él sabía que era el Hijo de Dios. ¿Por qué estaba en el desierto? Para que Él pueda caer. Entonces, Él sabía que era el Hijo de Dios. Entonces, es como diciendo, te va a tentar en tu carne, te va a tentar en tus ojos, te va a tentar en tu vida espiritual. Pues dice, ahora lánzate. Yo sé que tú puedes volar. Yo sé que tú puedes caminar sobre las aguas. Hazlo. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder. Hazlo. Y todas las glorias de este mundo. Mira, aquí están todos. El enemigo quería que Jesucristo quitara sus ojos del reino celestial y darle otra gloria que se disfraza como luz, pero no es luz. Entonces el enemigo lo que él quiere hacer también nosotros, a quitarnos de la vista celestial y darnos algo diferente que se parece que es bueno y no es. Que nos da una imitación. Porque la gloria de este mundo es el príncipe de este mundo ahorita es Satanás. Entonces Jesucristo era firme y poderoso y sabía, guiado por el Espíritu Santo. Él sabía que iba a llegar el momento cuando Él iba a comenzar a hacer milagros, pero no lo hizo hasta que Dios le dijo por el Espíritu Santo, ahora es el tiempo. No escuches al enemigo, porque muchos se lanzan, hermano. Le dicen, oh, vas a hacer esto, Dios te usará así. Y el enemigo pone el tuyo, pues ya lánzate. Ya te dijeron, ya te profetizaron. Ya te dijeron que es la voz de Dios. Ahora lánzate. Y muchos se lanzan y cometen un error. Entonces es lo que pasa con muchos de nosotros, cuando el enemigo se mete en eso. Jesucristo sale, dice la palabra de Dios, no me acuerdo dónde está, pero dice cuando fue bautizado, que Él regresó
en poder. Y comenzó a enseñar, comenzó a reprender demonios, comenzó a levantar los paralíticos. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo hizo muchos más milagros que estamos mirando nosotros en evangelios. Dice que no hay suficientes libros en este mundo para contener todo lo que Jesucristo hizo en este mundo. Entonces dice que él resucitó más muertos, sí, más paralíticos, sí. Los que no tenían brazo, en un brazo, los que no tenían dientes, ganaron dientes, los que no pie, ganaron un pie. Porque Jesucristo, él estaba lleno del Espíritu Santo, sin medida. Y diciendo eso. Ahora cuando dijimos de Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Juan era una antorcha. Y muchos, cuando él salía el poder de Dios, el mensaje de Dios, enviado por Dios, dice que todos los lugares fueron a Juan en el desierto a escuchar la palabra. Aún los soldados romanos estaban allí. ¿Qué debemos hacer? Estén contentos con sus sueldos. Y los recogedores de impuestos no cubren más de la cuenta. Entonces la palabra que tenía Juan era poderosa. Él también fue preparado en el desierto. Porque cuando era tiempo también, él comenzó a predicar. Entonces quería poner una competencia entre Juan y Jesucristo. Y lo va a decir que los dos pasaron la prueba. Algunos comenzaron a decir, Juan, mira tu iglesia. Es grandísima. Vamos a ser famosos. Mira las ofrendas que entran aquí. Mira a todos. Mira la multitud, lo están siguiendo. Pero llegó un momento cuando muchos pararon de ir a Juan y comenzaron a seguir al Señor Jesucristo. Entonces dijeron, Juan, se están yendo todos los miembros. Las ofrendas están bajando. Están viniendo a que tú señalaste. Ahí va el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Todos se están yendo a él. Y Juan dice, pues, está bueno. Yo tengo que ser menos importante y él tiene que ser más importante. Entonces lo que el enemigo quiere hacer es dividirnos. Él no quiere poner en competencia. Porque eso es murmuración. Mira Juan, mira lo que está haciendo, mira. Eso es murmuración. El enemigo quiere dividirnos en la murmuración, en contiendas, a dividirnos en grupos. Y si él puede hacer eso, no vamos a seguir adelante hasta que nosotros podamos vencer eso. Eso dice que Juan, como era antorcha de Dios, poderoso en Dios, pero él dijo, mejor me hago menos importante, porque el amigo mira el novio, y cuando mira eso, está contento. Él dice la palabra, cuando Juan dijo, cuando yo miro el amigo, Jesucristo considera a Jesucristo como amigo. Ese es un nivel más alto que muchos de los otros niveles. Hacer un amigo de Jesucristo, aleluya. ¿Cuántos quieren ser amigos al Señor Jesucristo? A ser amigo. Entonces, Juan dijo, está bien que se vayan. Jesucristo dice, discípulos, vámonos de aquí. Él no se puso contra Juan no se puso contra Jesucristo, y hubo victoria. Pero el enemigo lo que quiere hacer es dividir. Es dividir. Entonces vamos a mirar aquí, hermano, la palabra de Dios, siguiendo en el Mateo 17, 2. Entonces ya estamos cerquita, ¿verdad? Ya habló Dios una vez del cielo. Ahora vamos a mirar aquí Mateo 17, 2, porque después el tema